A veces, me pregunto si el tiempo es un enemigo silencioso o simplemente un testigo que se lleva las cosas que más amamos. No sé qué sea más difícil, ver cómo alguien olvida todo lo que fue, o darse cuenta de que uno no puede hacer nada para detenerlo. Mi nombre es Julia. Y esta historia no trata sobre mí, sino sobre un hombre que fue todo para mí, y que con el paso de los años, se convirtió en un mapa sin caminos, en un libro sin letras. Pero incluso cuando todo desapareció de su mente, yo seguía allí. Como si su corazón me recordara cuando su memoria ya no podía. Mi abuelo se llamaba Ernesto. Y no había nadie como él. Desde que tengo memoria, él estuvo presente. Era alto, de esos hombres que imponen por su sola presencia, pero al mismo tiempo tenía la mirada más dulce que he visto en mi vida. Siempre llevaba sombrero, aunque estuviéramos dentro de casa, y solía silbar mientras preparaba café, como si en su cabeza hubiera una banda sonora constante. Cuando mis padres se separaron, yo tenía apenas 5 años. Mi mamá quedó sola conmigo, y como trabajaba todo el día, decidió que lo mejor era que viviera con mis abuelos por un tiempo. Ese tiempo se convirtió en mi infancia entera. Mi abuela cocinaba con una paz que parecía venida de otro mundo, y mi abuelo, él se convirtió en mi héroe personal. Todas las mañanas me despertaba tocando una vieja armónica que usaba como alarma. Era desafinada y chillona, pero para mí era la canción más bonita del mundo. Arriba, mi niña valiente. Me decía siempre. Hoy el mundo te espera, y hay que ir a conquistarlo. Desayunábamos juntos, pan con mantequilla y café con leche. Él le ponía 2 terrones de azúcar al suyo, y siempre me decía que el secreto de la felicidad estaba en encontrar las pequeñas cosas dulces de la vida. Después caminábamos al parque. Él llevaba su bastón, aunque no lo necesitaba. Lo hacía porque le gustaba golpear el suelo como si marcara el ritmo de nuestros pasos. ¿Ves ese árbol, Julia? Me decía señalando uno enorme con ramas torcidas. Cuando yo tenía tu edad, ya estaba ahí. ¿Y tú lo plantaste, abuelo? Le preguntaba cada vez, aunque ya sabía la respuesta. Claro que sí. Y si te portas bien, plantamos uno tú y yo también. Nunca plantamos uno. Pero me enseñó a leer bajo su sombra. A los 7 años, ya conocía los poemas de Benedetti, los cuentos de Quiroga y hasta los refranes de su tierra natal, porque el abuelo decía que una mente con palabras es una mente libre. Los domingos íbamos al cine. Siempre comprábamos las palomitas más grandes, aunque luego él se quejaba del precio. Esto es un robo, decía con una sonrisa. Pero si es para ti, vale cada centavo. Recuerdo especialmente un día. Había llovido toda la tarde y yo estaba triste porque no pudimos salir. El abuelo apareció con una caja de cartón y una linterna. Hoy haremos cine en casa, dijo con entusiasmo. Colocó figuras recortadas de papel frente a la linterna, proyectando sombras en la pared. Inventaba historias con dragones, princesas y gatos que volaban. Yo me reía tanto que me dolía el estómago. En ese momento, entendí que la magia no estaba en los lugares, sino en las personas que amamos. Cuando cumplí 10 años, el abuelo me regaló un cuaderno. La tapa era simple, azul, con mi nombre escrito a mano. Es tu diario. No tiene candado porque no tiene secretos, solo verdades tuyas, me dijo. Escribe en él todo lo que quieras recordar cuando seas grande. Y así lo hice. Durante años llené ese cuaderno con dibujos, cartas para él, frases suyas, recuerdos compartidos. Hoy ese cuaderno es mi tesoro más preciado. Porque en él está la versión de él que nunca olvidaré. Mi abuelo me enseñó a montar bicicleta, a pedir perdón sin orgullo, a mirar a las personas a los ojos, y a decir te quiero sin miedo. Cada noche me abrazaba fuerte, como si con ese abrazo pudiera protegerme de todo lo malo del mundo. Nunca olvides esto, Julia, me decía en voz baja. Yo siempre voy a estar contigo. Siempre. Yo creía que sería así. Que nada podría cambiarlo. Que los recuerdos eran eternos. Pero el tiempo, como dije al principio, es un ladrón paciente. Uno que no avisa cuando va a robarte lo más importante. Durante muchos años, todo fue alegría. El abuelo jugaba cartas con sus amigos, leía el periódico sin lentes y contaba historias de su juventud con una claridad asombrosa. Pero una tarde, algo cambió. Estábamos en el parque, como siempre, y me miró con el ceño fruncido. ¿Ya te conté cómo conocí a tu abuela? Preguntó. Sí, abuelo. Me lo contaste ayer, y la semana pasada, y muchas veces. Él sonrió confundido. ¿De verdad? Vaya, parece que tengo la lengua suelta últimamente. No le di importancia. Todos repetimos cosas a veces.
Pero después vino otro olvido, y otro. Pequeños detalles, donde dejó las llaves, el nombre del vecino, el día de la semana. Y aunque nadie quería admitirlo, algo estaba pasando. Don Ernesto comenzó a quedarse más en silencio. La chispa que había mostrado con la niña en su primer encuentro se encendía a ratos y se apagaba como una velita en medio del viento. El Alzheimer, silencioso y cruel, avanzaba sin piedad, llevándose con él recuerdos, nombres, días, pero no su corazón. Un día, mientras Alicia llegaba con su cuaderno para leerle en voz alta, lo encontró sentado en la banca del patio, con la mirada perdida entre los árboles. «Hola, don Ernesto, ¿cómo amaneció hoy?» Él no respondió. Pero al escuchar su voz, sus ojos se humedecieron, como si una parte profunda de su alma reconociera aquella melodía que no necesitaba nombre. Alicia se sentó a su lado, con calma, sin presionar. «Hoy traje una historia de un abuelo y su nieta, ¿quiere que se la lea?» Don Ernesto asintió, casi imperceptiblemente. Y Alicia comenzó. Lo que no esperaba era que, a la mitad de la historia, él comenzara a hablar solo, como si recordara algo. «Yo, tenía una hija, creo. O tal vez era mi hermana, no sé. Jugábamos cerca de un molino. ¿Dónde está ese molino ahora?» Alicia lo miró, conmovida. En su cuaderno, comenzó a anotar todo lo que decía. Era como un tesoro cada fragmento, cada frase suelta, cada imagen que aparecía en su mente. No sabía si eran recuerdos reales o inventados, pero eran parte de su mundo, y eso bastaba. Con el tiempo, la relación entre ambos se volvió un hilo tierno entre la niebla de la mente de Ernesto. A veces la llamaba Ana, a veces mi niña, otras veces no decía su nombre, pero la buscaba con la mirada cada tarde. Los cuidadores comenzaron a notarlo. «Nunca lo habíamos visto tan tranquilo», decía Lupe, la enfermera principal. «Solo contigo baja la ansiedad. Es como si supiera que estás aquí». Alicia sonreía tímidamente. «Tal vez no me recuerda con claridad, pero me siente». Y tenía razón. Aunque Ernesto confundía fechas, rostros e incluso el lugar donde estaba, nunca olvidaba que había una niña que venía a verlo. Aunque no supiera su nombre. Aunque a veces pensara que era alguien más. Lo importante era cómo lo hacía sentir, seguro, acompañado, importante. Un día, Alicia llegó con una sorpresa. «Hoy traje fotos de lugares antiguos, a ver si alguno le suena». Sacó una cajita de postales antiguas y comenzó a mostrárselas. «¿Este lugar lo recuerda? Es un molino de agua, como el que usted mencionó». Don Ernesto miró la imagen, frunció el ceño, y de pronto, murmuró. «Allí, fue donde me caí. Tenía 6 años. Mi madre me llevó cargando todo el camino a casa. Olía a pan recién horneado ese día». Alicia lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Eso es un recuerdo? No lo sé. Pero lo siento aquí, y se tocó el pecho con suavidad. No estoy seguro de nada, excepto de que tú me ayudas a recordarme. Fue la primera vez que don Ernesto dijo algo tan claro sobre lo que Alicia representaba para él. Y la niña, que hasta ese momento solo había querido ayudar sin esperar nada, sintió como algo cálido le recorría el pecho. Los días pasaban. Algunas tardes eran buenas. Ernesto reía, hablaba, compartía fragmentos de su historia. Otras no. Otras lloraba sin razón, se negaba a comer, o simplemente dormía por horas. Pero Alicia nunca fallaba. Ni una sola tarde dejó de ir. Los cuidadores estaban sorprendidos. La mayoría de los niños se aburren rápido. Tú llevas meses viniendo. ¿No es aburrido estar con él?, respondía Alicia. Cada día es como un misterio. A veces él recuerda cosas que yo jamás había escuchado. Otras, solo hablamos de las nubes. Pero siempre hay algo hermoso en cada visita. Don Ernesto, incluso en sus días malos, la buscaba con la mirada. Aunque no supiera su nombre. Aunque pensara que estaba en otro país o en otra época. Una tarde, mientras llovía, Ernesto se puso muy nervioso. Gritaba que el río se iba a desbordar, que su hermana estaba en peligro. Nadie lograba calmarlo. Hasta que Alicia llegó. Don Ernesto, soy yo, Alicia. No hay ningún río. Está lloviendo, sí, pero estamos a salvo. Él la miró, con los ojos perdidos. Pero su voz le devolvió un pedazo de paz. ¿Mi niña? Sí, soy tu niña, le dijo ella, acariciando su mano. Y como si eso fuera suficiente, como si esa simple afirmación tejiera una red de calma, don Ernesto se tranquilizó. Cerró los ojos, y se dejó abrazar por el momento. Ese día, Alicia escribió algo nuevo en su cuaderno.
Quizás el amor verdadero no necesita nombre ni memoria. Solo necesita presencia. El vínculo entre ambos ya no era uno de una visita solidaria. Era un lazo sagrado, de almas que se reconocían más allá del olvido. El día siguiente amaneció frío y gris, como si el clima supiera que algo importante estaba por suceder. Don Aurelio llegó puntual al parque, pero no encontró a Leo. Se sentó en su banca habitual, mirando el reloj con ansiedad, hasta que sintió una presencia a su lado. Leo estaba ahí, con un sobre en la mano. Sus ojos, normalmente vivaces, ahora estaban apagados. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Aurelio con un nudo en la garganta. Leo bajó la mirada. Me van a llevar a un albergue, don Aurelio. Dicen que no puedo seguir en la calle. Aurelio sintió como si le hubieran arrancado el aire de golpe. El niño que una vez le salvó la vida ahora se desvanecía de la suya. ¿Quién dice eso? ¿Quién te lo impuso? Un trabajador social. Me encontraron en la noche durmiendo bajo el puente. No es la primera vez. Esta vez dijeron que ya es demasiado peligroso. Aurelio, aún en shock, tomó la decisión más impulsiva y más verdadera que había tomado en toda su vida. No vas a ir a ningún albergue. Te vienes conmigo. Leo lo miró, confundido. ¿Qué? Voy a encargarme de ti. Voy a adoptar, o lo que sea que tenga que hacer. No soy perfecto, pero sé que tú eres mi segunda oportunidad. No voy a dejarte. Leo no respondió. Se lanzó a sus brazos y lloró. Lloró como no había llorado en años. Aurelio también lo hizo. Los trámites no fueron fáciles. Su edad, su pasado solitario, su falta de experiencia como padre, todo fue examinado. Pero el hombre que una vez construyó imperios financieros con su ingenio, ahora ponía ese mismo corazón y mente en darle un hogar al niño que lo había salvado. Mientras tanto, Leo comenzó a asistir a la escuela privada que Aurelio le inscribió. Tenía su propio cuarto, su ropa, libros, juguetes, pero sobre todo, tenía algo nuevo, tranquilidad. Una tarde, Leo encontró una caja de fotos antiguas de don Aurelio en la biblioteca de la casa. En una de ellas, aparecía un hombre joven con una sonrisa similar a la suya. Tenía una guitarra en las manos. ¿Este eras tú? Sí. Antes de que me olvidara de quién era. ¿Tú tocabas? Lo hacía, hasta que el dinero ocupó mis manos. Tal vez, podamos aprender de nuevo. Tú y yo. Ese día tocaron por horas. Mal, desafinados, pero felices. Una noche, Leo entró corriendo a la habitación de Aurelio con una noticia. Me eligieron para leer en el Festival de Poesía de la escuela. ¿Vas a ir? Claro que sí, hijo. No me perdería eso por nada. Leo lo abrazó fuerte, pero al salir de la habitación, Aurelio sintió un dolor agudo en el pecho. Sabía lo que era. Su cuerpo le decía que el tiempo se acortaba. No quiso decírselo a Leo. Pero sí fue al festival. Con un bastón, con dificultad, pero ahí estuvo. Y cuando Leo leyó frente a todo el público una poesía que había escrito, Aurelio sintió que su misión en la vida había sido cumplida. No todos los héroes llevan capa. Algunos solo llevan un corazón que late distinto. Yo encontré uno, justo cuando más lo necesitaba. Aurelio no pudo contener las lágrimas. No era solo orgullo, era redención. Las noches de don Aurelio se hicieron más confusas. A veces, despertaba en mitad de la oscuridad sin saber dónde estaba. En otras, llamaba a voces por personas que ya no estaban. Su mente era como un laberinto donde los recuerdos se escondían tras puertas cerradas. Alicia, con paciencia inquebrantable, se convirtió en su luz constante. Pero un día, al llegar a la residencia, lo encontró alterado, angustiado. ¿Dónde está la niña?, preguntaba Aurelio con voz temblorosa. ¿Dónde está Ana? Alicia supo que ese era un recuerdo importante para él. Ana no era solo un nombre. Era la niña que él amaba y que había cuidado cuando era joven. Pero ese amor estaba atrapado en un rincón de su mente, inaccesible la mayor parte del tiempo. En ese momento, Alicia decidió hacer algo más. Con la ayuda de fotos antiguas, cartas y música que él solía tocar, intentó reconstruir el puente hacia sus recuerdos. Cada tarde le leía fragmentos de su propia historia, relatos que contaban su juventud, su amor, y sobre todo, sobre Ana. Pero no siempre funcionaba. Había días en que Aurelio se negaba a hablar, se encerraba en su mundo y parecía perdido para siempre. Una tarde, mientras Alicia le mostraba una foto, él la tomó con manos temblorosas y dijo: «Ella era todo para mí, y yo la perdí». Las lágrimas surcaron su rostro arrugado, una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Alicia lo abrazó.
No la perdiste, don Ernesto. Ella vive en ti. Siempre. Mientras tanto, la salud física de Aurelio también empezaba a deteriorarse. Pequeños accidentes, olvidos peligrosos, episodios de confusión que preocupaban al personal del asilo. Alicia pidió que le permitieran más tiempo con él, que ella quería ayudar a cuidarlo. Para sorpresa de todos, el director accedió. En ese proceso, algo cambió en Aurelio. Su mirada se hizo más brillante cuando estaba con Alicia, aunque fuera solo por momentos. Como si ella fuera la llave que abría la puerta al pasado y al amor. Pero en el fondo, Alicia sabía que ese brillo era efímero, y que la sombra del olvido se hacía más grande. Mientras tanto, Alicia también enfrentaba su propia batalla interna. La tristeza por ver a alguien a quien quería perderse en la oscuridad, y la esperanza de que cada instante con Aurelio fuera una victoria contra el olvido. Su compromiso se volvió más fuerte. Prometo no dejarte ir, aunque tu mente quiera irse lejos, le dijo una tarde, tomando su mano con firmeza. Aurelio, por un momento, la miró y dijo con voz débil. Gracias, mi niña. Y así, entre la lucha y el cariño, el viento del olvido seguía soplando, pero también lo hacía la fuerza del amor y la memoria compartida. Las semanas se convirtieron en un ciclo constante de altibajos. Don Aurelio ya no reconocía su habitación ni a algunos de los cuidadores, pero con Alicia siempre mostraba destellos de luz, pequeñas ventanas al pasado que se abrían por momentos. Una tarde, mientras el sol se colaba por la ventana, Alicia encontró a Aurelio mirando fijamente una fotografía antigua, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Quién es?, preguntó con voz suave. Él no respondió. Pero luego, con dificultad, tomó su mano y la apretó con fuerza. Alicia sintió que aquel gesto tenía un significado más profundo que cualquier palabra. Era un puente silencioso, un último ancla a lo que fue y a lo que quedaba. Sin embargo, la realidad era dura. El equipo médico recomendó que Aurelio fuera trasladado a una residencia especializada, donde pudiera recibir cuidados más intensivos y profesionales. Alicia lo sabía, pero sentía que perdería a su amigo, a ese abuelo que se había vuelto su familia. La noche antes de la mudanza, Alicia se quedó a su lado hasta que se durmió. Le tomó la mano y le susurró. No importa dónde estés, yo siempre estaré contigo. Siempre. Al día siguiente, en la nueva residencia, todo era diferente. Nuevos rostros, nuevos espacios. Don Aurelio se mostró desorientado, confundido y triste. Pero Alicia no se rindió. Visitaba todos los días, le llevaba sus libros, sus canciones, sus recuerdos. Un día, mientras cantaba una vieja canción que él solía tocar, Aurelio abrió los ojos, y por un instante, la miró directamente. Gracias, mi niña, susurró. Alicia lloró de emoción. Sabía que ese momento era un regalo, una pequeña victoria en medio del olvido. Pero sabía también que el final estaba cerca. Mientras tanto, Alicia comenzó a organizar un pequeño evento para recaudar fondos para la residencia, con la esperanza de mejorar las condiciones y ayudar a otros pacientes con Alzheimer y sus familias. Durante el evento, contó la historia de don Aurelio, de su memoria perdida pero de su amor intacto. De cómo una niña había aprendido que a veces el cariño es más fuerte que el olvido. El público se conmovió, y las donaciones superaron todas las expectativas. Para Alicia, fue una señal de que su lucha valía la pena, que ese amor que había sembrado crecería mucho más allá de ellos dos. Al final del acto, una escena íntima, Alicia le muestra a Aurelio un álbum con fotos y cartas. Él toca la portada con sus dedos arrugados y, con una sonrisa tenue, dice: Mi historia, gracias por contarla. Y Alicia responde, con voz firme y llena de esperanza: Tu historia nunca será olvidada. Las semanas previas al final fueron un vaivén de emociones para todos. Don Aurelio, aunque su cuerpo se debilitaba, mostraba a ratos una lucidez sorprendente, como si quisiera despedirse de cada fragmento de su vida antes de perderlo todo. Una tarde, mientras el sol de otoño filtraba su luz dorada por la ventana de su habitación, Alicia entró con una caja de recuerdos. Fotografías amarillentas, cartas arrugadas, viejos discos y su inseparable guitarra descansaban en el interior. ¿Quieres escuchar una historia, don Aurelio?, preguntó Alicia, sentándose a su lado. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en un retrato de una niña sonriente. Era Ana, la mujer que había amado en su juventud. Alicia comenzó a relatar con voz suave la historia de aquel amor imposible, de sus encuentros clandestinos, de sus promesas bajo la lluvia y las estrellas. Cada palabra parecía despertar en Aurelio una chispa de memoria.
Él cerró los ojos y por un instante, sus labios musitaron un nombre. Ana, susurró, con voz quebrada. En ese momento, Alicia tomó su mano, cálida y temblorosa. Nunca estás solo, don Aurelio. Ese amor vive en ti. Durante esos días, Aurelio volvió a tocar la guitarra. No con la destreza de antes, pero sí con el corazón. Su música era lenta, imperfecta, como un eco de tiempos felices. Alicia y Leo lo escuchaban con atención, compartiendo esas notas como un regalo frágil y precioso. Una noche, Aurelio pidió que le llevaran al jardín de la residencia. Bajo el cielo estrellado, con Leo a su lado, dijo: no temo irme, porque sé que dejé algo bueno. Algo que vale más que cualquier recuerdo. Leo lo miró, con lágrimas en los ojos. Tú me enseñaste a amar, abuelo. Poco después, Aurelio se fue en silencio, rodeado del amor que había cultivado. La partida dejó un vacío enorme, pero también una luz clara. Alicia y Leo, unidos por ese vínculo irrompible, decidieron honrar su memoria con acciones concretas. Con el dinero recaudado en el evento, comenzaron a construir un centro de atención para personas con Alzheimer y sus familias. Un lugar donde se escuchara cada historia, donde el amor fuera el principal tratamiento. Leo creció con el recuerdo de don Aurelio grabado en el alma. Su infancia en la calle y la protección del hombre que lo salvó lo moldearon para ser fuerte, compasivo y decidido a ayudar. En la inauguración del centro, Leo tomó la guitarra de Aurelio y tocó la melodía que habían compartido, imperfecta pero llena de sinceridad y esperanza. Los asistentes aplaudieron conmovidos, conscientes de que esa historia era un testimonio vivo del poder del amor y la memoria. Esta historia nos muestra que, aunque la mente se desvanezca, el amor deja huellas imborrables. Que las conexiones humanas pueden ser el faro que guía en la oscuridad más profunda. Y que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar vidas, de dejar un legado que trascienda el tiempo. Si este relato te tocó el corazón, te invito a suscribirte para seguir compartiendo historias que inspiran. Dale like, comparte y apoya el canal para que juntos sigamos llevando esperanza a más personas. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.